Bueno, pues damos comienzo a la segunda sesión, la segunda parte de esta jornada sobre el futuro de las energías renovables en España. Vamos a presentar ahora una encuesta que hemos realizado en el contexto de un proyecto europeo que se llama Transrisk. Es un proyecto de investigación donde 10 socios de 10 países europeos estamos trabajando sobre la transición energética. En nuestro caso, el BC3, nos encargábamos de la parte del caso de estudio de España y sobre el futuro de las renovables. Entonces, entre otras cosas y otros trabajos que están publicados en la página web, hemos hecho una encuesta durante los últimos meses, que muchos de ustedes seguramente igual han recibido el link a esta encuesta, y hoy la vamos a presentar, la va a presentar mi colega Alep Gul-Sorman, que está aquí, y también ha sido elaborada por mi colega Saquín García Muros y Cristina Pizarro, que no ha podido estar aquí. Vamos a tener una presentación breve, 15-20 minutos, y después también contamos con la presencia de Pablo del Río para hacer de discussant, ¿no?, que es una forma de decir que, bueno, pues nos va a comentar o a criticar aspectos de la encuesta, ¿vale? Así que directamente paso brevemente a presentar a Alep Gul-Sorman. Alep Gul es ingeniera por la Universidad Técnica del Medio Oriente de Turquía, es máster por la Universidad de Lund en Suecia y doctora por la Universidad Autónoma de Barcelona, además de ser una reconocida experta en el campo de la transición energética y de la interacción con los stakeholders. Así que, Alep, muchas gracias. Gracias a todos por venir. Como ha dicho Miquel, hoy día voy a presentar los resultados de una encuesta que hemos diseñado por parte del proyecto de Horizonte 2020, y seguro que os habrá llegado el link, así que creo que ha sido exitoso porque también hemos cubierto algunos de los temas que ha salido esta mañana, de los niveles de ambiciones, del futuro de las plantas térmicas, de los nucleares, a ver cómo os parece. Así que el objetivo es un poco sacar el tema, incorporar las distintas voces de los reguladores, académicos, ONGs e integrantes del sector privado en el contexto, en el diseño de la futura ley del cambio climático y la transición energética. Y os comento un poco del proceso, cómo hemos diseñado la encuesta. Al inicio hicimos unas entrevistas, de los cuales algunos están presentes aquí, para sacar puntos claves del tema, para poder incluir estos temas luego en el diseño de la encuesta. Hemos llegado a entrevistar 16 stakeholders de diferentes ámbitos y a lo largo luego diseñamos la encuesta, que también está en el programa ahí, que se puede ver y todavía está abierta para los que no han podido participar. Así que el proceso ha sido abierto, transparente, y lo hicimos en 2 rondas. La primera ola hemos llegado a 83 respuestas, y la segunda ola, que sigue abierto, como os he comentado, hemos llegado a 141 respuestas. De la semana pasada, el día de hoy, ya tenemos 185, así que la distribución os voy a comentar un poco, si se puede leer. Tenemos un poco del sesgo académico, pero en la segunda ronda lo intentamos bajar y hemos incorporado más la visión del sector privado para tener una visión más completa, más integral de todos los que han participado. También hemos subido ahora el nivel de ONGs en la última semana. Y la división que os voy a comentar también a lo largo de la presentación de la participación de hombres y mujeres, que creo que es un debate importante para sacar encima de la mesa, que tenemos una división más de 67 en la segunda ola a 33 participación. Así que la primera pregunta, siempre voy a poner la pregunta arriba para poder incorporaros en el debate que hemos tenido, era de los niveles de las ambiciones. Entonces era de si España debería llevar a cabo de procesos de descarbonización más ambicioso o no. Y lo interesante aquí, casi 90% sale que sí. Algunos con más precaución, pero la mayoría también lo ve como una gran oportunidad, que creo que sí que marca un poco de la ambición que tenemos dentro del debate el día de hoy. Os pido que fijáis en esta pregunta, porque al final de la presentación volveremos a hacer una sesión más todos conjuntos de debatir sobre este tema.
La distribución por sector de la encuesta ha sido así, os presento también ahora, porque a partir de ahora voy a presentar resultados normalizados. Y aquí tenemos 46% de académicos, administración, de todo el sector público, ONGs, otros, y el sector privado y proveedores de energía, 28%. Así que de nivel de ambición, si lo dividimos por sector, ya podemos ver que hay un cierto rango, un grado desde el nivel de académicos hasta el sector privado, que sí que hay una cierta ambición, algunos con más precaución, pero sí que existe bastante ambición más allá de los que están fijados por la Unión Europea, más allá del 27%. Así que creo que se marca un buen debate para empezar. Y cuando fijamos el panorama para 2030, se ve que la distribución por porcentaje, mucha gente se opta entre 35 y 50, que creo que sí que marca un buen nivel de empiezo, que sí que también hay 20% que he puesto más allá de 50, que también marca un poco el panorama de la ambición. Si vemos la división ahora por sector de las ambiciones, aquí se puede indicar que el sector de la administración, el sector público, sí que se ha marcado bastante ambicioso, también con los académicos aquí, pero otra vez todos indicando más allá, la mayoría más allá del 27 que ha sido fijado por la Unión. Así entonces la otra pregunta, parte de la encuesta, era si será posible llegar a casi, ponemos casi aquí, del 100% del mix energético para 2050, así que ampliando un poco más el horizonte de 2030 a 2050, los resultados aquí salen a casi 41 con de acuerdo con esta frase y 20 muy de acuerdo, así que cuando alargamos el horizonte del tiempo, la ambición sí que aumenta. Y aquí también este tema ha salido por la mañana de las tecnologías que tendrán más peso en el futuro, en los próximos 15-20 años, y una de las preguntas eran ¿qué peso tendrá cada tecnología? Y aquí vemos que el solar fotovoltaica sí que sale como primero, luego eólica, luego entra el offshore, solar térmica, biomasa, y esto se complementa con la otra pregunta que lanzamos, que ¿cuáles de las 3 tecnologías deberían recibir apoyo público a lo largo de los 15-20 años? Y los resultados salen interesantes porque hay una diversidad de opiniones aquí. Algunos sí que han marcado ninguno, pero sí que ha salido, por ejemplo, aquí solar fotovoltaica, el offshore, sale también marina y geotermal. Como no hay un consenso, pero sí que sale la diversidad, que es interesante ver los dos lados de las tecnologías en el futuro de los 20 años. Así, entrando a uno de los temas más calientes respecto a las centrales térmicas de carbón, preguntando de la opción preferida, sale más de 60% el cierre antes del 2025. Respecto a la segunda y tercera opción, sale algunas que va a muy bajo funcionamiento, cierre parcial, y la tercera opción, continuación con CCS. Así que también hay un poco de ambición en este caso. Y si dividimos las opciones preferidas por sector, aquí también se puede ver que, por ejemplo, los ONGs lo ven bastante claro, más ahí de 70%, cierra antes de 2025, y, por ejemplo, el sector privado, que aquí sale como el sector único de continuación de la actividad, que es importante marcar las diferentes voces en este ámbito del posible futuro de las centrales de carbón. También entrando en el otro debate de nucleares, aquí sale la gran mayoría más allá de 50%, cierre final a su vida útil. Algunos sí que han marcado extensión de 10-20 años. Y luego el cierre inmediato que sale con 15%, que es importante sacar también estos debates encima de la mesa, de ver lo que opinan los diferentes actores de cada sector. Y pasando a esto, aquí sale también
una distinción de lo que opinan los académicos y el sector de la administración, que ha optado por el cierre final de su vida útil con la mayoría. Y mientras que hay una diversidad, por ejemplo, en el sector, los proveedores de energía del sector privado, que está ahí entre cierre final y de su vida útil y la extensión. Así que los diferentes rangos indican también a lo mejor las ambiciones al respecto al futuro de nucleares. Y para los diferentes motivos por su cierre eventual, para las centrales térmicas, si se puede ver, aquí ha salido primer motivo, el obstáculo, el político territorial. Segundo, político estatal, y luego social y económico, que sale como un cuarto. Si hacemos la misma pregunta para las plantas nucleares, aquí sale un panorama totalmente diferente, que sale principalmente dos motivos, económicos y político estatal, que es importante ver también lo que opinan los diferentes actores, posibles obstáculos para su cierre eventual. Y luego, para facilitar esta transición llevamos tiempo hablando, hemos preguntado de las 3 medidas fiscales para favorecer la transición. Y la mayoría sí que ha optado para maneras fiscalidades a través del CO2, que sale ambos, los que no están incluidos en los sectores del ETS y los que sí, como primeros 2 motivos, y luego aumentar los impuestos a los carburantes. Hay un poquito porcentaje que ha optado también para aumentar los impuestos a la electricidad, pero vamos, mayormente a través del CO2. Y luego también, hablando de la opción preferida de respecto a los posibles usos generados por los impuestos ambientales energéticos, ha salido 63% a favor de financiar la eficiencia energética de los renovables, mayormente ganando los demás como la primera salida de invertir. Y para pasar a una de las últimas cosas al respecto de la representación del género, hemos preguntado la representación equitativa de mujeres en la toma de decisiones, ahora que es un tema importante en el debate, y ha salido aquí también un panorama diferente, que entre los hombres de lo que opinan y las mujeres ha salido, por ejemplo, voy a subrayar aquí, 40% de las mujeres que han participado en la encuesta ha dicho que el actual modelo de la transición excluye el papel de la mujer en la transición energética que estamos diseñando, así que es importante tomar como algo para el futuro diseño. Aquí hemos cubierto solo algunas preguntas que hemos preguntado en la encuesta. Hay muchas más, si participáis ya veréis que hay 23 preguntas ahí, que ahora voy a pasar a una sesión más de diálogo en vez de tener un monólogo entre yo y vosotros. Vamos a intentar algo más innovador. Si tenéis los móviles aquí presentes, si tenéis conexión al internet, si tenéis laptops, os voy a pedir que participáis en una encuesta online, que aquí hay la página web, a ver si funciona. Si entráis en polev.com, Transrisk, podéis, así que nos sale a lo mejor la opción 3, podéis marcar las ambiciones que están presentes en esta sala, de lo que opináis también de la transición, para tener una sesión más participativa, y luego podemos comparar los resultados con lo que ha salido en la encuesta de verdad. A ver, hablando de las ambiciones como cambio. Un inciso, y es que los datos son totalmente anónimos. Sí, ahí está puesto. A ver cómo sale el nivel de la ambición aquí en la sala. Ah, mira, ya está. Ale. Sí. Pues muchas gracias. Sí. Gracias. Si te parece, ahora podemos, mientras la gente va rellenando, podemos pasar a la intervención de Pablo, y luego al final comparamos los resultados que salgan en la sala con los que hemos obtenido en la encuesta, a ver qué tipo de sesgos tenemos en nuestra propia encuesta. Bueno, brevemente presento a Pablo del Río. Pablo del Río es científico titular del CSIC y responsable del Grupo de Economía Ambiental. Es doctor en Economía
Y bueno, sus áreas de trabajo pues suceden en la intersección entre la economía ambiental, la economía de la innovación y la economía de la energía. Bueno, creo que no hace falta decir que Pablo es además un reconocido experto a nivel nacional e internacional en el área de la promoción, de las formas de promocionar las energías renovables, y por eso queríamos contar con él hoy aquí. Y además quería darle especialmente las gracias porque Pablo también ha sido uno de los stakeholders que nos han ayudado a diseñar la encuesta y nos han apoyado en el proceso. Así que muchas gracias, Pablo, y la palabra es tuya. Muy bien, pues... ¿Lo puedes usar aquí? Sí. Vale, mejor. Bueno, pues muchas gracias al BC3 por invitarme como una figura muy particular de discussant, ¿no? Un discutidor, ¿no? Pero de guante blanco en este caso, porque también he estado, claro, indirectamente o de manera muy pequeña implicado en el diseño de la encuesta. Bueno, yo creo que sobre todo me voy a centrar en los resultados. Algunos de los resultados creo que son interesantes. En general creo que destaca la aceptabilidad social, ¿no? de la transición energética, y yo creo que aluden a un aspecto súper importante en la transición energética que a veces yo creo que se obvia o no está, no digamos que no está tan considerado en los análisis, ¿no? Que los análisis básicamente muchas veces se centran en cuáles son, bueno, los costes de la transición, los beneficios. Bueno, esta mañana hemos comparado, ¿no? Costes y beneficios, pero a veces la economía política de la transición energética, que es hasta más, no sé si más importante, pero es al menos tan importante, pues creo que no está tan tratada, digamos, ¿no? Y yo creo que esto contribuye un poco en esa dirección de cómo cuáles son, digamos, las barreras sociales para eso, ¿no? Porque al final, bueno, podemos aquí hablar, y los economistas tenemos millones de trabajos sobre cómo se deben hacer las cosas, que tú lo sabes mejor que yo, pero al final, pues no es a veces lo que el first best, ¿no? Que llamamos, ¿no? El mejor posible, sino lo que es viable, y lo viable a veces, pues, claro, no es óptimo, pero es lo que podemos hacer, ¿no? Y yo creo que esta encuesta va un poco en esa dirección, ¿no? Y bueno, yo tengo, aparte de destacar, pues esto, la aceptabilidad social de la encuesta, haré dos preguntas, dos bastante concretas, ¿no? Una, en mi opinión, creo que quizás en todos los stakeholders que hemos incluido ahí, en todos los actores sociales, quizás se nos ha escapado uno que yo creo que era interesante, ¿no? Que eran los ciudadanos, ¿no? Al final estamos aquí hablando, pues, sobre todo los dos grandes, que somos los académicos, ¿no? Que somos el 46% creo que de la encuesta, el 28% pues son inversores, me parece, ¿no? O sector privado que le llamáis, bueno, y en otros yo creo que ahí quizás está incluido también los ciudadanos, pero al final los ciudadanos son los que van a tirar de esto, ¿no? Fundamentalmente, ¿no? Y creo que esto es importante. Ya sé que el objetivo no era la representatividad de la sociedad española, esto está claro, ¿no? Esto no lo ha dicho Ale, pero creo que también hay que mencionarlo, ¿no? Si no era otro objetivo, pero yo creo que esto también había que destacarlo, ¿no? Y bueno, también me ha gustado mucho la diferente opinión que tienen los distintos grupos de edad, o sea, los distintos grupos, sectores. Eso me ha gustado, pero a lo mejor también podéis haber incluido por distintos tipos de edad, quizás, ¿no? Porque al final algunos de nosotros pues estaremos ya en 2050, ya no seremos probablemente parte de nada, ni de la transición energética ni de nada, ¿no? Y los que vienen detrás son realmente los que tienen que apoyar, ¿no? Va un poco en la misma línea de qué es lo que opina la gente y cómo percibe la gente. Esto que, insisto, ya sé que no era enteramente el objetivo, ¿no? Y luego, así, en algunas cosas me ha parecido, hay dos cosas interesantes. Me iría a la transparencia 10, si es posible. Sí. Vamos, nada. He estropeado el chiringuito yo, lo siento. Nada, bueno, la transparencia 10 comentáis lo de las distintas tecnologías en grado de importancia, a la izquierda me parece, ¿no? Y ahí destacáis como, bueno, que al final pues la fotovoltaica, la eólica serán muy importantes, y a la derecha comentáis sobre los apoyos, ¿no? ¿Quién va a necesitar apoyos, ¿no? Y me ha llamado un poco la atención, un poco, tampoco mucho, un poco, que evidentemente los que van a necesitar apoyos pues son tecnologías como las tecnologías marinas, la marina, la eólica marina, y también la fotovoltaica, ¿no? Supongo que es sobre todo por el tema del autoconsumo, ¿no? Porque
o no lo sé, es un poco la duda, y seguramente aquí hay gente que podría comentar sobre el tema, ¿no? Porque en las últimas subastas, en julio de 2017, los 3.900 megavatios, pues bueno, no tuvieron apoyo en la subasta española, entre comillas, lo de no tuvieron apoyo, sabemos que hay un precio suelo ahí y tal, ¿no? Entonces, bueno, eso me llama un poquito la atención. Y luego me llama también un poco la atención en otra transparencia, creo que es la 17. Bueno, ¿Eso fue el slide? sí. Pero bueno, esto no quiero comentar más porque si no me vengo arriba y puedo estar hablando todo el rato, ¿eh? En la 17 también me parece interesante el que, bueno, los economistas básicamente decimos que lo que recaudemos, lo que se consigue, digamos, lo reinvirtamos básicamente para reducir los impuestos sobre el factor trabajo ¿no? en el ámbito de una reforma fiscal ecológica, ¿no? Y sin embargo aquí pues aparece como más destacado, ¿no? el apoyo a las renovables, ¿no? Pero bueno, tengo más comentarios, pero básicamente esto es, pero bueno, yo os felicito por la encuesta, creo que es muy oportuna, sobre todo muy pertinente, y quizás en el futuro pues se pueda extender y además podáis analizar constantemente pues eso, con series de datos, cómo ha ido evolucionando y esto, ¿no? Y nada más, no tengo nada más que contar. Igual Alep, ¿quieres? Yo puedo Alep, ¿puedo responder? Sí, no. dejo la palabra para terminar. Sí que por ejemplo, el slide, volviendo al tema de la inversión pública a las tecnologías, es interesante ver, pero también de dos panoramas, ¿qué tendrán peso? ¿Cuáles son que tendrán peso y cuáles son que necesitarán en el caso? Sí, que la gente piense que necesitan, porque sí que hay algunos que piensan que no deberían. La diversidad. Digo, tal como tu pregunta del solar fotovoltaica, ha salido igual eólica. También como algo muy importante, pero es lo que opina la gente y creo que es importante poner este tema encima de la mesa. Perdona, no digo que no haga falta, digo que qué tipo de apoyo teniendo en cuenta eso que sí. Quizás También, sí. Luego aquí no hemos tenido mucho tiempo para analizar los resultados en detalle, pero podemos separar las respuestas por tramos de edad, por género, por sector, y que ha sido bastante integrante toda la encuesta, así que se puede llevar un análisis más profundo. Sí, Shaquín, ¿quieres contestar a los demás? Has hecho un comentario que yo creo que es acertado, que es el papel de la ciudadanía, y eso es una decisión que tuvimos que tomar porque al final cuando quieres representar al sector energético hay una serie de preguntas que les puedes hacer más específicas que si lo extrapolas a la ciudadanía le costaría mucho contestar. Ya incluso hay dentro, sí, estas a lo mejor han sido más claras, pero incluso dentro de la encuesta hay algunas preguntas que el feedback que hemos recibido incluso de alguna gente dentro del sector a mí esto igual me ha costado un poco más tener una decisión concreta sobre este aspecto. Entonces, si eso lo hubiésemos trasladado a la ciudadanía, la encuesta tendría que haber sido diferente y también la información que extraes de la encuesta también es diferente. Como crítica propia sí que igual podríamos haber incluido a la ciudadanía de una manera indirecta, a lo mejor a través de algunas asociaciones de consumidores, etcétera, y ahí lo máximo que tenemos es la visión de las ONGs, que seguramente sea el proxy que más recoja a lo mejor la opinión de la ciudadanía. Y luego sobre otro aspecto sobre el tema del apoyo también, aparte del tema de impositivo, en el tema del apoyo, yo quería comentar que lo que yo percibo de la encuesta es que igual que hay un quórum a la hora de cuál va a ser el futuro de las renovables o del tipo de renovables de aquí a 15-20 años, en el sector energético no hay un quórum en cuanto al apoyo que deberían recibir. Y al haber dado 3 categorías a la hora de decidir dónde vas a poner el apoyo, también por eso esa diversidad que hay cuando ves la distribución, yo por lo menos a primeras, luego cuando explotemos más los resultados seremos capaces de sacar otras conclusiones, pero de primeras aquí lo que veo yo directamente es el sector energético tiene claro hacia dónde va a ir, pero luego no tiene claro el papel del sector público, en qué sectores debería apostar, porque ve que algunas son maduras y entonces ya no deberían recibir tanto, y sobre las otras que no son tan maduras yo creo que tiene dudas sobre si van realmente a tener un papel tan importante como las que han apuntado. Sobre el tema impositivo,
A mí también me sorprendió bastante lo que dices, porque siempre estamos hablando, por lo menos los economistas, del doble dividendo y etcétera, y aquí claro vemos que es más, no es realmente un impuesto piguviano, pero la gente está más pensando en pones un impuesto para solucionar algo y ese dinero lo utilizas para favorecer esa solución. Es básicamente lo que están diciendo aquí la gente del sector. A mí también me ha sorprendido, y me ha sorprendido también la falta de respuesta en cuanto a la compensación a determinados sectores de la sociedad, que es un tema bastante relevante a la hora de tener una transición justa y que muchas veces recursos que se puedan generar, en este caso son recursos impositivos, pero que podrían ser también de otras vías, que pueden servir también para compensar hoy hemos sido muy optimistas todos, pero si pensásemos que pudiese haber perdedores en determinados sitios, en determinadas zonas, que habrá que asumirlo. Me ha sorprendido también que el sector no ha visto una oportunidad, por lo menos en el sistema impositivo, para corregir a lo mejor posibles daños en ese sentido. Muy bien, pues Pablo, ¿tú quieres añadir algo más? No. Pues si tiene alguien, a lo mejor sí, abrimos un turno breve de preguntas. Si hay un par de preguntas, si puedes presentarte. Soy Martín Aragón, de Jubilandia, y ha sido el tema de la energía. Gracias. Una cuestión que, en orden a lo que tú has hablado de Ciudadanos y el enlace contigo, ¿no? Yo creo que esta encuesta, como la tenéis concebida, no corresponde que se haga al ciudadano sin más, al ciudadano normal. Creo que, primero, el ciudadano normal no va a tener conocimiento para poder responder a la encuesta y no tiene sentido porque esto está enfocada para un público concreto que al menos tenga suficiente conocimiento, ¿no? Y aún así se detecta que no todos de estos de colectivos están al tanto, digamos. Por eso yo lo que sí os sugeriría es hacer en esto otro tipo de encuesta al ciudadano. ¿Y qué tipo de encuesta al ciudadano? Pues yo creo que el camino lo están marcando ya determinadas asociaciones y fundaciones cuando hablan de empoderamiento al ciudadano para el tema de la transición energética, el cambio climático. Y también particularmente en el paquete de invierno, cuando asigna por primera vez un papel prioritario importante al comportamiento del ciudadano. Yo creo que sería muy interesante saber si en general el ciudadano, cómo le suena esto del cambio climático, que le va a sonar, pero cómo le suena el tema de la transición y qué papel podría jugar, aparte del papel como ciudadano, de elegir a los gobiernos que correspondan de acuerdo con su sentido. Gracias. Sí, yo por lo menos estoy bastante de acuerdo, sobre todo teniendo en cuenta que cuando miras los paquetes de invierno, las medidas o informes, siempre se pone un punto de vista muy importante la demanda, y al final la demanda es el ciudadano, y entonces también saber el ciudadano lo que va, cuál es su opinión o hasta dónde está dispuesto a llegar en su comportamiento, en sus consumos, también es bastante relevante. Sí. Si me permites un ligero matiz, la demanda en cuanto al comportamiento del ciudadano, tengo que decir, ojo, el ciudadano lo que hace es utilizar con su conducta unos instrumentos que le vienen dados. Yo, para venir desde mi casa aquí, no puedo venir en transporte colectivo, aunque quisiera, porque no hay. Sí, pero cuando tiene la opción también ahí es cuando ya entra a elegir. Bien, pero por tanto, de aquí se va a decir que una cosa es predicar en la ética, sí, y otra cosa es que existan las tecnologías que favorezcan la conducta del ciudadano. Por ejemplo, siempre he dicho que me niego a apagar la luz de la escalera o de mi despacho mientras no haya el detector de presencia. Cuando haya detector de presencia, esa es la conducta. Por tanto, ahí vamos a ver que habrá que priorizar determinadas políticas,
¿qué es más importante? ¿Predicar o que la tecnología que favorece la conducta en este? ¿Qué es más importante? ¿Decir que cuando empieza a hervir se apague o se baje, o introducir la tecnología que ya automáticamente hace esa función? Eso se va a ver en la gloria. Muy bien, pues muchas gracias. Tenemos por ahí al fondo otra pregunta. ¿Qué hay? Buenos días. Teodoro Seoni. Tuve la suerte ayer de encontrarme con esta encuesta, ayer tarde. Y de verdad quiero felicitaros por la iniciativa del que la haya propuesto, porque la encuesta me pareció sumamente interesante. Desde otros ámbitos en el que estoy participando en este momento, echaba en falta algo de esta naturaleza y creo que debiera extrapolarse a todo el mundo, o sea, por lo menos en determinados sectores. Me quiero referir ahora mismo, por ejemplo, que los resultados que analizáis de la encuesta, pues es una encuesta que no es representativa. Si una muestra de 170 personas en estos momentos no me dice absolutamente nada. Y lo que hay que conseguir es mucha mayor participación y ojalá lo consigáis, porque en estos momentos, cuando hay que tomar criterios o hay que tomar una posición sobre muchos de estas, acerca de esta transición energética futura, es evidente de que hay que encontrar cuáles son los puntos de partida, o por lo menos cuáles son los grandes principios que esta sociedad nuestra quiere asumir y a qué reto se quiere enfrentar y cómo lo quiere llevar a cabo. Por tanto, diríamos que el extenderlo a la ciudadanía, como dice mi señor Aragón, que hace un siglo que no le veía, 1000 años, pues evidentemente coincido con él que esto no es un tema para la ciudadanía. Este es un tema donde ¿qué tiene que participar? Pues todos los profesionales del sector relacionados, técnicos, administración, todos relacionados, empresarios, lo que haga falta. Y sobre eso conseguir un consenso sobre temas importantes. ¿Qué he hecho en falta en la encuesta? Por ejemplo, en ningún momento entramos en un tema tan candente para este país como es el aprovechamiento hidroeléctrico. Ese tema no se toca con la debida seriedad, habida cuenta que el aprovechamiento hidroeléctrico, por una parte, conduce también al aprovechamiento de a almacenar la electricidad no solo a base de baterías, sino mediante embalse, mediante bombeo, y en un país donde teníamos que regular más el agua o aprovechar más la que sobra o cae y establecerlo a través del país. Entonces, ese concepto de aprovechamiento de bombeos reversibles y tal y cual no aparece para nada, y sí convendría ponerlo en algún sitio un poco más, ¿no? En materia de carbón, en la ponencia anterior que ha habido, se decía que se podían alcanzar los objetivos 2030 con unos escenarios que ellos formulaban, y que así brevemente vi que solo se conseguía con una reducción, bastaba una reducción del 20% a nivel europeo en los consumos de carbón. Está claro que cuando usted ha comentado que dentro de las propuestas de las limitaciones a la reducción de cuáles son las barreras a la reducción de las centrales térmicas de carbón, decía el impacto de la aceptación autonómica local y tal y cual, y todo este tipo de cosas. Está claro que en la transición no vamos a cerrar ahora mismo todos los combustibles fósiles, y por tanto lo que hay que primar son los combustibles, si hay que mantener combustibles fósiles en estos momentos hasta un horizonte 2030-2050, lo que sí hay que conceptuar ahí es que mientras se siga manteniendo las importaciones de carbón en detrimento del carbón nacional, que hoy es competitivo en razón de que los precios API se han reducido considerablemente y tal cual, pues diríamos que habría que poner de manifiesto eso, es decir, mientras consumamos carbón y mientras el carbón nacional que tengamos en estos momentos reúne las características suficientes para aquellas centrales que han hecho la transformación para funcionar 17.500 horas o el escenario definitivo de la paralización, primemos eso. Y eso son así, ¿no? Sí. Lo primero que has comentado respecto a la muestra, o sea, estamos de acuerdo en que cuanto más amplia sea la muestra, más extrapolables son nuestros resultados, y para nosotros estaríamos. De hecho, os animamos a que si conocéis a alguien, le pasáis la encuesta y nos ayudáis a ampliar la muestra, sería fenomenal. Aún así, yo tengo que reconocer que se puede mejorar y se puede incluir a mucha más gente dentro de la encuesta, pero con el tiempo que lleva abierta la encuesta, estamos bastante contentos con el ratio de respuesta que hay, sobre todo teniendo en cuenta que es una encuesta a un sector concreto. Entonces es verdad que hay mucha gente dentro del sector, pero que es un sector concreto, y también viendo otras encuestas en las cuales hemos visto
que recuerdo una... global. Claro, sí, que a nivel global a lo mejor incluían 100 stakeholders a nivel global. Nosotros estamos hablando de que ya en la muestra ahora estamos manejando casi 200 a nivel España. ¿Puede parecer poco? Sí, seguramente podamos ampliarla, pero para empezar a tener una imagen de la opinión del sector, parece que empieza a ser fiable. De hecho, hemos pedido ayuda al club mismo para distribuir la encuesta, para invitar más gente a la participación. Bueno, sobre el tema del almacenamiento, es verdad que es un tema clave y los stakeholders en las entrevistas sí que nos lo apuntaron. Yo creo recordar que hay alguna pregunta que va en ese sentido. Lo que pasa que el tema del almacenamiento, que es importante, es también una barrera tecnológica. Entonces hay veces que también preguntar sobre futuros más inciertos es más complicado. Y por último, el tema del carbón, pues bueno, sí, de acuerdo un poco con lo que has comentado, que al final las principales barreras que se han visto es un tema político, principalmente, y como mucho social, más que económico o técnico. Entonces, en el resto, por ejemplo, sobre todo cuando lo comparabas con la nuclear, sí que en la nuclear había unas opiniones más diversas, pero en el caso de las centrales de carbón era básicamente un tema político y como mucho de compensación. Supongo que en España sobre todo se está pensando en algunas regiones concretas, pero en general la respuesta es que es viable. Pues yo creo que con esto podemos cerrar la sesión y gracias a todos por vuestra participación. No sé, Alep, si quieres proyectar los resultados finales de... Bueno, de la encuesta aquí, que ha sido bastante ambiciosa también, creo. A ver lo que ha salido. Sí, bueno, con una ambición, pero teniendo en cuenta posibles costes asociados. Un poco más elevada la... Sí. Yo creo que aquí hay el sesgo del sector privado, del proveedor, bueno, que también en la encuesta daba más resultados como este. Es lo que sale. Bueno, pues muchas gracias. Y ahora damos paso a la mesa redonda.